gestos del ministro del Trabajo lo decían todo, acercamientos, conversaciones, incluso en privado. Nada de eso sirvió este martes para evitar el rechazo de la Cámara al veto presidencial, que dejó en peligro el reajuste al salario mínimo. Es difícil explicarle a los trabajadores de Chile, a los que ganan menos plata, por qué, por motivos políticos, se rechaza el reajuste más alto de los últimos 10 años sin ninguna explicación. Este lunes, en sesión extraordinaria, el Congreso había despachado el proyecto del gobierno que buscaba elevar el salario mínimo a 286.000 a partir de este mes y a 300.000 en marzo del próximo año. Pero fue en la llamada plurianualidad donde estuvo la piedra de tope, porque el Parlamento rechazó la idea del Ejecutivo de que la próxima negociación del salario mínimo fuera en diciembre del 2020. En castellano, es un proyecto de ley aprobado en el Congreso que llega al escritorio del Presidente de la República y que con su sola firma se constituye en ley y se aprobó el reajuste acá. El presidente de la República decidió vetar aquello. Un veto con el que la moneda intentó mantener la plurianualidad a 2020 y subir en 1.000 pesos la propuesta de sueldo mínimo para marzo del próximo año. Tras el rechazo al veto por 64 votos de la nueva mayoría y el Frente Amplio y 55 a favor del oficialismo, el gobierno insistió en el texto aprobado este lunes, el que sin embargo no contó con los 2/3 necesarios, invirtiéndose la votación pues no contó con el apoyo de Chile Vamos. Lo que este gobierno ha querido hacer con el veto es quitarle a los trabajadores de Chile la posibilidad de negociar. Y es un fracaso del esquema de negociación del gobierno. A mí me da vergüenza, y lo digo también objetivamente, que no tengamos la capacidad de ponernos de acuerdo con una cuestión que es tremendamente significativa para los trabajadores. La oposición, con tal de causarle un daño político al gobierno, prefirió decirle que no al reajuste a 800.000 trabajadores que ganan el salario mínimo. Nos sorprende que ahora el gobierno pretenda culpar a los parlamentarios de no tener reajuste al día de hoy, cuando fue su veto el que vulneró lo aprobado por las mayorías democráticas en el Parlamento. Un traspié en el Congreso del reajuste al salario mínimo, abordado por el presidente Sebastián Piñera en su visita a Concepción. Pero lo que han provocado en el fondo es un tremendo daño a cientos de miles de trabajadores que ven cómo el reajuste del salario mínimo se posterga por estas absurdas discusiones y conflictos que no están mirando al país ni al bien común, sino que pequeñas cobradas de cuenta que no conducen a ninguna parte. El único camino que aún resta es que el propio mandatario envíe al Congreso un nuevo proyecto de reajuste al salario mínimo, el que recibe mes a mes más de 800.000 chilenos.